Muy buenas noches. A continuación les voy a presentar la Escuela del Posicionamiento desde la visión de tres autores, Misber, Montoya y Sanabria. La tesis central del tema es realizar una investigación teórica sobre la Escuela del Posicionamiento y ventaja competitiva, tomando de fuente los artículos científicos de tres exponentes de la escuela. Los argumentos positivos que sustentan la tesis central deben necesariamente partir del concepto actual de competencia íntimamente vinculado con el de estrategia organizacional y las características de la dinámica industrial contemporánea, las cuales devienen principalmente de la revolución industrial de la segunda generación. Además del concepto de competencia, es clave también otras visiones de la estrategia, las cuales se pueden entender como una posición, es decir, reconocer acciones y fuerzas mediadoras entre la organización y su entorno, de forma tal que la estrategia resulta ser un nicho que permite la generación de rentas, donde normalmente existe un dominio de actividad, producto y mercado, fruto de lograr copar el mercado o el segmento y lograr evadir la competencia. Para Porter, autor destacado en la Escuela del Posicionamiento, la esencia de la estrategia consiste en la elección de una posición muy específica, cuya plataforma se encuentra en el sistema de actividades especiales que una compañía desarrolla. Solo unas pocas estrategias claves en la forma de posiciones en el mercado pueden defenderse de los competidores o pueden defender a una organización de los competidores presentes y futuros. Es decir, que las empresas que consiguieran esas posiciones obtendrían ganancias más altas que las que no, lo que a su vez garantizaba una reserva de recursos adicional para la expansión y consolidación. Porter fue clave para el desarrollo de la escuela de posicionamiento, en especial de su marco teórico, con el propósito de entender cómo las empresas crean y mantienen sus ventajas competitivas, argumentando que una compañía debe tomar dos decisiones en cuanto a la estrategia competitiva. 1. El grado de atractivo de la industria. 2. El posicionamiento competitivo en el interior de la empresa. La escuela del posicionamiento y la ventaja competitiva comparte con la estrategia militar el objetivo de conseguir posiciones tangibles en contextos competitivos, el interés por conocer el terreno y las condiciones ideales de ataque y de defensa. En un entorno competitivo se hace necesario concebir determinadas acciones en el campo de lo posible, lo deseable y lo viable, acciones específicamente determinadas, analizadas con base en la comprensión de los diferentes participantes y de sus posibles acciones y reacciones en el marco del juego, así como del juego mismo. El desarrollo de esas acciones es lo que pasa a crear la ventaja competitiva, la cual proviene de una estrategia que persigue el posicionamiento. Un buen ejemplo de ello es la importancia otorgada al control de calidad por parte de Occidente desde los 70, lo cual es esencialmente una respuesta a la competencia japonesa, cuya estrategia global se sustentó, entre otros elementos, en una rigurosa concepción de ese concepto. La ventaja competitiva no solo proviene de un área de la organización, sino que alcanza e involucra a toda la organización y demás miembros claves en el abastecimiento para ello. Para Porter, autor destacado en la Escuela del Posicionamiento, la esencia de la estrategia consiste... La ventaja competitiva no solo proviene de un área de la organización, sino que alcanza e involucra a toda la organización y demás miembros, claves en el abastecimiento para ello. Para ello, Porter incorpora el concepto de cadena de valor y desagrega a la empresa en actividades principales, directamente relacionadas con el flujo de producción y de apoyo. Ser el mejor en marketing puede no ser una ventaja competitiva si el área de operaciones es débil. Lograr una ventaja sostenible en una compañía se debe integrar. Para el logro de una ventaja sostenible en una compañía deben integrarse múltiples actividades que permitan crear un posicionamiento único en el cual se involucre el mecanismo de compensación en la estructura de interacción competitiva con los rivales. Podría decirse que la ventaja competitiva de una firma es el resultado de un proceso distintivo originado por la disponibilidad de activos de una firma y la manera como evolucionan tanto por asociación como por herencia o desarrollo propio. Un argumento negativo para la escuela lo consideran algunos analistas sobre los aportes de Porter. Dicen que no son adecuadas las nuevas condiciones, particularmente el modelo de las 5 fuerzas, bajo el argumento de que los mismos se soslaya el papel de la innovación y se minimiza la importancia de los aspectos propios de la compañía, e indican que su concepción con relación a la estrategia se centra en lograr el posicionamiento del mercado, lo cual a la luz de obras y de la evolución de sus planteamientos no resulta del todo cierto. Otro argumento fuerte, que es como la escuela del diseño, al igual que la escuela del diseño, la separación entre acción
y pensamiento es el proceso de construcción de la estrategia excesivamente premeditado y en consecuencia contrario al aprendizaje estratégico. Es una escuela demasiado centrada en lo económico y cuantificable. Deja de lado lo social y lo político y restringe el contexto a la industria y a la competencia, sacrificando a su vez las capacidades internas de la organización. El mensaje de la escuela del posicionamiento es no salir al exterior y aprender, anula la creatividad y también evita el compromiso personal. En cuanto a la concepción de la realidad, Sanabria concibe la realidad como una evolución progresiva y constante. Sanabria es uno de los autores tomados en este análisis, la cual se nota en la presentación de los cambios en la estrategia por cada una de las décadas del 40 al presente, desde la década de planeación financiera hasta el direccionamiento estratégico de los 90. En el caso de Mintzberg y Montoya, los otros autores conciben la realidad de una manera holística y dinámica. La concepción de las organizaciones para Montoya juega un papel en el entorno en la medida que la estrategia de posicionamiento es concebida como una perspectiva corriente y da coherencia a las actuaciones de la organización en el tiempo. Sanabria tiene una concepción organicista de las organizaciones, sustentada por su visión de la organización como un ecosistema orientado a generar redes con proveedores, clientes y competidores en miras a obtener ventajas competitivas y generar valor. Mintzberg considera la organización abierta y con acción social cuando le compara con los países al referirse que las empresas a veces se encuentran en situaciones en las que la competencia sin límites produce perjuicios a todos. Es preferible la cooperación. Los tres autores conciben al hombre como actor social y pieza clave en la construcción de la ventaja competitiva. Es posible el conocimiento científico en los postulados expresados por los autores. Montoya y Sanabria consideran a Mintzberg como uno de sus autores y los tres destacan a Porter como autor clave de la escuela. En cuanto al origen de la ciencia, Montoya es racionalista y se evidencia en el resumen cuando se menciona que el artículo explora las definiciones ofrecidas por Henry Mintzberg sobre estrategia, así como las escuelas afines a sus planteamientos. Sanabria es racionalista y se demuestra cuando afirma que el artículo recorre los principales elementos que han permitido configurar el pensamiento organizacional estratégico. Se reconstruye su desarrollo conceptual ubicándolo en un contexto histórico y particular. Y por último, Mintzberg es racionalista y se evidencia en frases como: a partir de Porter la literatura sobre posicionamiento estratégico se multiplicó. En cuanto a la esencia de la ciencia, Montoya se denota empirista, en la medida que en la teoría del posicionamiento presenta la verdad proveniente del objeto del estudio, a diferencia de Sanabria y Mintzberg, que son de esencia racionalistas. En lo referente a la concepción de la verdad, Montoya es empirista y refleja la realidad de los conceptos teóricos de los diversos autores, diferente a Sanabria y Mintzberg, que nuevamente coincide siendo racionalistas, presentando una evolución histórica de los conceptos. Referente a los criterios de verdad, Montoya fundamenta su criterio a través de una argumentación cualitativa, situación que también ocurre para Sanabria y para Mintzberg. Hablando de la lógica del método, Montoya es racionalista, lo que demuestra en frases como: finalmente podría decirse que la ventaja competitiva de una firma es el resultado de un proceso distintivo originado por la disponibilidad de activos de una firma. Sanabria es racionalista crítico y lo sostiene cuando dice que es imposible no postular una serie de ideas y planteamientos y reflexiones específicas. Mintzberg también se mantiene en el área del racionalista crítico. Con respecto a los fundamentos axiológicos, Montoya expone en el desarrollo de su documento una neutralidad valorativa. En cambio, Sanabria y Mintzberg se manifiestan un compromiso social e igual. El pensamiento de Montoya es objetivo porque no emite juicios de valor con respecto al hombre. Sanabria tiende a ser subjetivo cuando emite juicios de valor con respecto al conocimiento, al igual que Mintzberg. En cuanto al nivel de complejidad, el documento de Montoya es disciplinar, y Sanabria y Mintzberg son igual de disciplinares, aunque Mintzberg tiende un poco a la multidisciplinaridad en algunas fases de lo que es su documento. Montoya es coherencista, procura mantener la armonía en los enunciados y postulados, creando una coherencia entre las teorías. Sanabria es estructuralista, puesto que presenta el conocimiento a partir de las formas como se presentan los eventos. Mintzberg es holístico, lo evidencia cuando dice: el mensaje de la escuela del posicionamiento es no salir al exterior y aprender, sino permanecer en casa y calcular. Los paradigmas de pensamiento, Montoya es moderno. Sanabria también se enfoca en la modernidad y Mintzberg es postmodernista. Se concluye que en el caso de Montoya él realiza un argumento adecuado de la escuela de posicionamiento, teniendo en cuenta que abarca las distintas escuelas de pensamiento estratégico según Mintzberg. No presenta problemas de contradicción en sus planteamientos. Estoy de acuerdo con el autor por continuidad.
Para el caso de Sanabria, argumenta con claridad los periodos estratégicos, aunque inicia con vacío cronológico cuando salta de la estrategia proveniente de la estructura militar de la antigua Grecia y nuevamente sale hablando del siglo XIX. Me parece que estaría de acuerdo con el autor por complementariedad. Para el caso Mintzberg, argumenta con claridad sus conceptos, defiende el desarrollo histórico de la escuela acorde al contexto de la época, pero no le comparte adaptándolo a escenarios actuales en la medida que la escuela promueve una visión interna y poco de entorno. Acepto los argumentos del autor, aunque su crítica no, para mi caso personal, no es la más adecuada, se fundamenta más en otro tipo de corriente filosófica. Sin embargo, se le respeta y se considera que por continuidad se puede seguir. Muchas gracias.